pedidos. Paso no, ¿ya arrancó o todavía está ahí más acá en Diputados TV que la discusión entre ustedes? Bueno, tengo entendido que hay un proyecto presentado, si no me Sí. equivoco, y además hubo manifestaciones de distintos gobernadores sobre la necesidad de suspender las pasos. Muchas provincias la han suspendido. Salta, por ejemplo, es una de ellas. Yo creo que, desde mi punto de vista, es pertinente la suspensión y además la unificación. Suele suceder que las provincias desdoblan las elecciones. Es el caso también de la decisión del gobierno de esta provincia, lo que me parece que no ayuda. A ver, si se van a suspender las pasos, también debiesen unificarse las elecciones, porque eso evita también la doble convocatoria a un comicio, con lo que eso significa. No solamente lo que tiene que ver con gastos, porque yo no se que reniega nunca por lo que tiene que ver con los recursos para las elecciones, tiene que ver con inversión, tiene que ver con democracia, tiene que ver con ese acto por antonomasia democrático en una sociedad, que es ir a elegir a sus representantes. Pero claramente estamos en un momento excepcional a raíz de esta pandemia que puso el mundo patas arriba, y si se decide suspender la paso en una provincia, me parece que también debiese decidirse unificar las elecciones para que vayan una sola vez, y sobre todo más alejado en el tiempo, cuando ya empiece a desarrollarse un proceso de vacunación, etcétera, tanto las elecciones nacionales como las provinciales, porque además cuando desdoblan, en general las elecciones provinciales son anteriores. Claro. Y no suelen ser una semana antes, sino 1 o 2 meses antes. Entonces me parece que tendría que ser el camino en términos excepcionales el año que viene. Y apareció el tema boleta única también, ¿no? Es decir, bueno, a ver, vamos. Hasta por el tema sanitario se habla, porque dicen, así no tenés tantos fiscales, necesidad de tanto control, tanto movimiento de gente. Sí. Nosotros en Salta tenemos la boleta única electrónica, que yo antes de ser diputado nacional la asumí el año pasado, a fin de año. En el 2019, previamente fui diputado provincial 2 periodos. Nosotros, a mitad del año pasado, luego de las elecciones, dimos media sanción en la Cámara de Diputados, no pasó en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, para la eliminación de la boleta única electrónica por varios aspectos, pensando que la boleta única papel era un paso superador, aun cuando tiene sus virtudes y sus falencias. Una de ellas, desde mi punto de vista, tiene que ver con que no representa una propuesta y un proyecto político unificado, sino que se eligen candidaturas individuales. Y esto debilita, desde mi perspectiva, los partidos políticos y los posicionamientos políticos, espacios básicamente, que se presentan desde una plataforma. Al elegirse individualmente, eso medio que queda de lado. Pero sí es superador a esta boleta única electrónica, porque por lo menos nosotros tenemos, que ha quedado, le podría decir, un poco desfasada, quizás hasta vetusta. Es una tecnología del año 2009 y estamos en el año 2020. Es una pantalla chica, no permite muchas candidaturas, es decir, se tiene que sujetar todo el proceso electoral a la tecnología desarrollada, al software y al hardware desarrollado por esta empresa, ni hablar del costo, porque el costo es por lo menos 3 veces superior a una boleta papel, por ejemplo. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? En caso de que se suspendan las pasos, ¿qué se haría con ese dinero que ya está establecido en el presupuesto que se destine para las primarias? ¿En qué se podría destinar? ¿Cómo se establece hacia dónde se redirigen esos fondos? No sé si se contempla eso en el proyecto, no está en principio. No, bueno, pero lo que pasa es que justamente lo que tiene que ver con transferencias de partidas, lo que tiene que ver con las decisiones de quienes administran el presupuesto, en el caso de la Nación, el jefe de gabinete, justamente surge a raíz de esta situación, ¿no? Los presupuestos son una hoja de ruta bien marcada, no se pueden mover mucho los gobiernos en la implementación luego de aprobados. No es que se apruebe un presupuesto y es una hoja en blanco que pueden hacer lo que quieran. Hay recursos y hay gastos que se determinan. Lo que pasa es que sí debe haber mecanismos flexibles de transferencias o redeterminación de partidas, siempre con
la publicidad necesaria, la comunicación, etcétera, justamente para estas cosas. Miren lo que sucedió en este año de pandemia. ¿Quién podía imaginarlo? Entonces, estas herramientas que brindan los presupuestos sirven para las redeterminaciones. En el actual año fueron mayormente destinadas a recursos para el ámbito de salud y para el ámbito social. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería preguntar este tema de las PASO. ¿Quién tiene la decisión final? ¿Se está esperando, digo, el oficialismo está esperando para ver si avanza con la comisión o con el debate alguna señal de parte del gobierno de Alberto Fernández? Porque el proyecto está presentado, obviamente sabemos que los gobernadores lo quieren sin duda, ¿no? El gobernador de Salta incluso también. Pero ¿se está esperando algún guiño del Ejecutivo para ver si lo tratan? Sí, lo escuché al gobernador de San Juan, también el gobernador de Salta se manifestó, no recuerdo si el de Jujuy, varios gobernadores se manifestaron al respecto. Me parece que es una discusión que debe darse en todo el ámbito político, porque finalmente las PASO en su momento cuando se sancionaron funcionaron justamente para eso, para lograr una participación pública en lo que tiene que ver con la decisión de quiénes son los candidatos en los distintos partidos, como para que no se elijan de manera unilateral en una mesa chica quienes van a representar a los distintos partidos. Entonces, venía con esa intención. Creo yo que la suspensión excepcional, porque tengo entendido que todos los que la pidieron no pidieron su eliminación absoluta, sino su suspensión excepcional para el año que viene, y me parece que la discusión también tiene que brindarse en ese marco, con todas las fuerzas políticas, del oficialismo, de la oposición, tanto en términos nacionales como en los ámbitos provinciales. No digo que tampoco que haya que hacer un plebiscito para esto, si no sería absurdo, pero sí me parece que consultas a los distintos espacios para cambiar las reglas, porque finalmente lo que se está haciendo es cambiar las reglas electorales y en este sentido, bueno, se deben tomar las decisiones en base a consensos generalizados, nunca unánimes, pero sí con mayorías que pretendan ir para cierto lugar. Entonces me parece que por ahí viene la mano. Yo no tengo conocimiento que el gobierno nacional impulse esta instancia. Sí hay distintos sectores que responden o que están en el marco del Frente de Todos y también otros sectores de la oposición que pretenden la suspensión. Ahora, mucho más acá y tal vez más, no digo más importante porque todo es importante, pero el tema jubilado no deja de ser un tema a discutir a fondo y el tema en cuanto a la fórmula. ¿Por qué corren el hecho de estar atados a la inflación? Cuando uno imagina sentido común, digo, bueno, la inflación sube todo, que acompaña el jubilado, si se mantiene, si baja, baja. ¿Por qué no tocan el tema inflación en la fórmula? Se han dado una serie de reuniones en esta comisión bicameral para determinar finalmente el proyecto de movilidad jubilatoria. Lo que sucedió en los últimos años en la Argentina, a raíz del cambio a partir del 2017, si no me equivoco, es que los jubilados y las jubiladas perdieron el poder adquisitivo de sus ingresos en alrededor del 15%. Y no solo eso, porque pareciera que solamente hablamos de la cuestión de la fórmula de actualización donde perdieron los jubilados, sino también que fueron perjudicados con otras medidas. Desde un aumento exorbitante en las tarifas de los servicios a partir de su dolarización, que significaba algo privativo para los jubilados y jubiladas, o la eliminación de programas de provisión de medicamentos gratuitos, por ejemplo. Y esto también perjudicó mucho, ni hablar la inflación, de un 55% en el año 2019, perjudicó mucho ese poder adquisitivo. Y se apuesta a retomar a una fórmula probada, que fue beneficiosa para jubilados y jubiladas, que además es ponderada por los especialistas y que tiene en cuenta la evolución del salario de los trabajadores en actividad, que a su vez, en el marco de paritarias, en el marco de distintos acuerdos salariales, también toma para resolverlo los índices inflacionarios o de aumento de precios. Es decir, que en definitiva lo que se busca es que la relación pasivos con activos esté atada, y a mí me parece que
al haber funcionado y retomar nuevamente esa fórmula, va a ser beneficioso para los jubilados. Y otra cosa, retomar también distintos programas que fueron beneficiosos. Suspensión de los aumentos tarifarios, volver a implementar programas de distribución de medicamentos gratuitos, suspensión del pago de distintos préstamos que fueron sacando con la ANSES, porque esos préstamos se tomaban justamente para pagar los medicamentos o para pagar los servicios. Entonces, todo ese combo generó enormes prejuicios para los jubilados, y la idea es volver a generar mecanismos para beneficiarlos. Pero si el año que viene se repite un escenario similar a este, en el que los aumentos salariales fueron por debajo de la inflación, y a eso se le suma que el gobierno va a empezar a quitar los subsidios a las tarifas, ahí el año que viene los jubilados perderían poder adquisitivo con esta fórmula. Nosotros estamos seguros que no van a perder el poder adquisitivo como no han perdido durante este año. ¿Por qué? Volvemos. No se puede hacer un análisis inductivo de este año, ¿no? Es un análisis de que si sucedió este año va a suceder siempre, porque este año verdaderamente fue excepcional en todo sentido. Pérdida de trabajo, caída del PBI en la Argentina, pero en el mundo. No estamos exentos de lo que ha sucedido, o la Argentina no es la excepción, sino que ha sido generalizada el asunto, porque la economía se dio un porrazo a partir de este virus que paralizó a la humanidad. Entonces este año me parece que debe ser tomado como lo que es, un año extraordinario, excepcional, que ojalá no vuelva a repetirse a raíz de una situación que no la podés manejar ni la podés yo me dominar, refería al caso de la inflación. No tomo las demás variables porque obviamente fue un año atípico, pero en el tema inflación, si tomamos cuánto aumentan los salarios y cuánto fue la inflación, y a eso se le suma la quita de subsidios, sería perjudicial. Por eso lo que yo digo es que nosotros, este año no puede tomarse en ese sentido, donde además el Estado recurrió para el sostenimiento de los empleos a los ATP, distribuyendo enorme cantidad de recursos de todos los argentinos y argentinas para el sostenimiento del trabajo privado, para que las empresas no cierren y para el beneficio de los trabajadores. La fórmula, insisto, implementada a partir del año 2009, funcionó porque fue creciendo y fue aumentando el poder adquisitivo de los jubilados, atándolo a lo que es a la evolución de los salarios, RIPTES, etcétera, y nosotros estamos completamente seguros que va a suceder. Cuando este año, a raíz de esto, se suspendió la fórmula implementada por el macrismo, el gobierno nacional, mediante decreto, fue determinando los aumentos donde no perdieron con la inflación los jubilados y las jubiladas. Y no solo eso, sino que hubo bonos extraordinarios para lo de la mínima, que es el enorme universo, un gran porcentaje, la suspensión de las tarifas y nuevamente lo que les decía hace rato, la recomposición de programas de medicamentos. Diputado, en ese sentido, ¿va a haber algún tipo de compromiso del Ejecutivo entonces si no se incorpora una cláusula gatillo, si se quiere, o una garantía en caso de que sí haya inflación porque ocurra? La idea es que las jubilaciones no pierdan con la inflación, y no solo eso, sino que sean sustentables, porque lo que plantea el gobierno siempre es en defensa de los jubilados y las jubiladas. Esto está, bueno, para nosotros, y creo que para la mayoría de los argentinos está absolutamente claro. Cuando mayor beneficio se le ha otorgado en cuanto a moratorias, en cuanto a inclusión a muchísimas personas que no tenían los aportes porque no fueron cuidadas por el Estado a raíz del trabajo en negro, el trabajo informal. Hoy tenemos un universo que está amparado por el sistema previsional argentino de los más altos del mundo. Y lo que se va a hacer también con los jubilados y las jubiladas es sostener el poder adquisitivo, que no pierdan y que estén atados, insisto, a la variable salarial, pero que no pierdan, por supuesto. Bueno, se está analizando que para el próximo año, todos vamos a hacer fuerza para que sea así, un rebote en la economía. Marzo, abril,
incluso del sector privado, industriales y algún profesional de la economía que dice, sí o sí, venimos de tan abajo por distintos motivos, que el año que viene, 2021, la economía va a mejorar. Ahí la fórmula funcionaría, Lucas. Esto pareciera ser un análisis también un poco unánime de los distintos analistas, valga la redundancia, económicos. Porque claro, la caída fue de 10-12 puntos a nivel Argentina y a nivel promedio mundial también. Lo que va a pasar es que va a empezar a crecer. Si vos estuviste parado durante varios meses a raíz de una pandemia para cuidar la salud de Argentina y Argentina, se puso en pausa un país, no solo Argentina, todo el mundo, bueno, claramente la economía caía. Por eso se salieron o se buscó contener mediante otros mecanismos. Pero no tengo duda que ese rebote va a generar un crecimiento. De hecho, ya se está viendo en la industria automotriz, en lo que tiene que ver con la construcción, que está creciendo muchísimo, en lo que tiene que ver con chapas, bueno, todo el ámbito económico, el sistema o el sector económico que involucra a la construcción, ya se está viendo ese crecimiento. El turismo, nuevamente, si se resuelve la situación de distanciamiento, el turismo va a volver a repuntar, es decir, es todo una economía que va a ponerse a andar nuevamente y eso va a significar un crecimiento indefectiblemente. Bueno. Gracias, diputado Godoy, muy amable por el tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.